Hola a todos, bienvenidos a Aicua. Yo soy Fátima Benítez, emprendedora de la colonia Blas Caray, distrito de Coronel Oviedo. Mi emprendimiento se llama Desde Casa y me dedico a la elaboración de tortas y postres. En el programa de hoy vamos a aprender la elaboración de una deliciosa torta tres leches. Comenzamos. Para el bizcochuelo vamos a necesitar 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina 4 ceros, vainilla y 10 gramos de manteca. Empezamos la preparación. En nuestra batidora vamos a agregar los 4 huevos enteros y empezamos a batir. Luego de batir nuestros huevos por 3 a 5 minutos, vamos a incorporar nuestro azúcar. Ahora sí, paramos nuestra batidora y agregamos nuestra harina en forma envolvente. Nos vamos a ayudar con un batidor manual o con el globo de nuestra batidora. Incorporamos nuestra harina en 3 tandas. Siempre es importante cernir nuestra harina antes de incorporar. Este paso lo hacemos con mucho cuidado para no bajar el aire que ya obtuvimos en nuestro batido. Podemos enmantecar y enharinar nuestro envase. Cocinamos la preparación a 180 grados por 30 a 40 minutos. Luego de 40 minutos en el horno ya está lista nuestra masa y vamos a pasarlo a nuestro envase. Tenemos que pasarlo al envase donde vamos a servir. Lo reservamos por unos minutos para preparar nuestro almíbar. Para el almíbar de nuestra torta tres leches vamos a utilizar una taza de leche evaporada, una taza de leche condensada y una taza de crema de leche. Vamos a juntar en un bol y vamos a ir probando la consistencia como más nos guste. Si no consiguen la leche evaporada, lo pueden hacer en casa. ¿Cómo hacemos la leche evaporada? Vamos a poner en una cacerolita 1 litro de leche y vamos a hervir a fuego bajito hasta que quede 400 mililitros de leche. Entonces allí ya vamos a conseguir nuestra leche evaporada para disfrutar nuestra torta tres leches. Ya tenemos listo nuestro almíbar y nuestro bizcochuelo está frío. Ahora sí vamos a bañar nuestro bizcochuelo con este delicioso almíbar. Ven cómo todo va absorbiendo. Vamos a descansar un ratito esta preparación mientras preparamos nuestro merengue. Vamos a decorar nuestra torta tres leches con un merengue suizo. Para eso vamos a necesitar azúcar 200 gramos. Vamos a ponerlo en este bol. Y vamos a usar también 100 gramos de clara de huevo. Siempre teniendo mucho cuidado de no tener yemas aquí. Estos dos ingredientes los llevamos a baño María sin dejar de revolver hasta que nuestro azúcar esté totalmente derretido.
Vamos a probar que nuestro azúcar ya esté totalmente derretido. Vamos a probar de esta manera. Si no sentimos granitos de azúcar, entonces esto ya está listo. Pasamos nuestra preparación de merengue suizo a la batidora y batimos hasta que nuestro bol esté totalmente frío y hayamos montado nuestro merengue. Nuestro merengue está listo, nuestro bol está frío. Esta es la consistencia de nuestro merengue. Una vez que ya esté listo, podemos decorar nuestra torta tres leches. Vamos a usar una manga pastelera y un pico rizado para decorar nuestra torta. Decoramos de esta manera. También podemos hacerla en esta presentación en copas, así cada uno puede disfrutar su postre individual. En el caso de que no les guste el merengue, pueden decorarlo con crema batida. La torta tres leches es uno de los productos más pedidos en Desde Casa. En este momento lo estamos decorando así, en un tamaño familiar, para que todos lo puedan disfrutar en casa. Es ideal prepararlo un día antes, así cuando lleguen las visitas, el postre ya está listo. Después de terminar la universidad, yo decidí que quería empezar a estudiar de vuelta cocina y me estoy dedicando a eso actualmente. Y terminé la carrera, pero dije después, esto no es lo mío, yo necesito buscar lo mío. Entonces encontré este espacio para desarrollar mis habilidades y conectarme con la gente a través de la cocina. Era como un sueño postergado hacer clases virtuales y la pandemia vino a empujarme y a decirme que este era el momento. Entonces empecé el año pasado, desde diciembre del 2020, a dar clases virtuales. Yo tengo dos hijos, Iker y Noel. Ellos son mi mayor inspiración para seguir creciendo. Para hacer los pedidos pueden contactarme y buscarme en el Facebook o en Instagram, Fátima Benítez Cursos. También para los cursos virtuales o presenciales pueden encontrarme allí. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Aikuá es un espacio que nos brinda también la posibilidad de seguir creciendo. Muchísimas gracias. Nuestra receta de hoy está lista, espero que lo hayan disfrutado, gracias por acompañarnos. Tenemos la presentación individual en copas, también en vasos y la presentación familiar, la tradicional torta tres leches. Lo pueden hacer en todas sus variantes y darle siempre su toque personal. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo programa de Aikuá. Chao, chao. Thank you.